Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Lighthouse. Solo amigos. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 9. Aunque costó en un comienzo que la conversación se volviese más casual, a medida que pasaron los minutos esta pudo adquirir un tema más casual entre ambos adultos. Lincoln observaba a Haiku con una sonrisa en su rostro cuando ésta hablaba, el cambio entre ese tono altanero cuando exagera y su voz más apagada cuando se avergüenza eran dos matices que disfrutaba de escuchar. No podía evitar acordarse de Lucky, lo cual le relajaba más, era como volver a su hogar con su familia, sin tantos problemas ni complicaciones, cuando las cosas eran más simples y su mayor problema era conseguir la última edición de Hace sabio evitar que la casa explotara por alguna travesura. El ruido del restaurante evocaba aquellos tiempos donde sus hermanas estaban por todas partes. Cerrando sus ojos pudo verse en la mesa rodeado por estas, cuando los 13 se sentaban a cenar o durante esos viajes familiares. Era una calidez que agradecía sentir, abriendo sus ojos para reencontrarse en donde estaba y observar a Haiku, quien seguía explicando sobre una nueva librería que había encontrado hace unos días. Cuando en esa sección solo había falsas imitaciones de Lovecraft, fue decepcionante. Ya lo creo, las descripciones de las criaturas en esas versiones son hasta caricaturescas, con las originales puedes imaginarte a esos seres irracionales. Haiku asintió con la cabeza. En efecto. Aunque sirven como comedia involuntaria. Hay algunos que ni para eso sirven, me hacen querer quemar esa literatura. Eso es algo literalmente extremo, ¿entiendes? Lincoln se rió de su pésimo chiste, esperando una respuesta de Luan que, por ese momento, olvidó no estaba a su lado. Ya sabes, por lo literario, es algo, literal. Realmente Luan es tu hermana. No importa, solo me deje llevar. Tu cara de decepción es graciosa. Haiku ahora sí comenzó a reírse levemente, aunque en su rostro había una expresión más cínica. Vamos, déjame ser feliz. El alimento de una bruja no es la felicidad. ¿Ahora eres bruja? Creía que eras mi princesita. Haiku parecía haberse petrificado cuando el peliblanco dijo ese apodo, sus movimientos se detuvieron por completo y si no fuese porque la conocía podría jurar que ni siquiera estaba respirando de lo concentrada que se veía. ¿Tu princesita? Cierto, no te gusta ese apodo, lo siento. La chica no respondió, desviando su mirada hacia el exterior del restaurante. Lincoln, aunque era incapaz de descifrar su mirada, podía notar que no era tristeza o enfado, eso era suficiente para él. No pensaba acosar demasiado esa noche a la chica con más preguntas intensas ni bromas demasiado subidas de tono que las usuales, ya que aunque el ambiente se había relajado sabía que el dolor aún seguía allí. Oye, ¿mañana tienes clases temprano? Ah. Sí, ¿te parece que desayunemos juntos en la universidad? Tengo algo de tiempo libre entre clases. Eso, me agradaría. Lincoln sonrió. Qué bueno. La cena no duró mucho más de ese punto y la conversación se apagó considerablemente, casi como si haber vuelto a usar ese apodo hubiese deformado todo el ambiente que habían logrado recuperar después de aquella emotiva conversación. Lincoln acompañó a Haiku hasta su departamento, aún no era demasiado tarde para que la ciudad comenzase a apagar su ritmo, pero sí estaba lo suficientemente oscuro para preferir dejarla en su hogar. Casi no habían conversado en el trayecto que caminaron, después de lo que habían conversado no entendía esa distancia que se había formado por un tonto apodo que usaba solo cuando quería fastidiarla un poco, pero sentía lo mejor era no presionar demasiado por ese día. Viéndola dentro de su departamento con solo el marco de la puerta separándolos a ambos, él fuera y ella dentro. Bueno, creo que nos veremos mañana. Sí, supongo. Entonces, adiós. Lincoln la observó por unos momentos adicionales, quería preguntarle qué había ocurrido tan repentinamente, el porqué de un cambio tan repentino por una broma tan usual, pero decidió retroceder. La distancia también era algo sano, lo sabía bastante bien por las miles de peleas con sus hermanas. Mañana preguntaría. El peliblanco comenzó a alejarse y la chica quedó cerró la puerta, apoyándose en esta mientras dejaba caer su cuerpo hasta caer al piso. No soy una princesa, una cosa despreciable como yo solo puede ser una bruja.
Al día siguiente, su primera clase de la mañana ya había acabado y tenía algo de tiempo antes de la siguiente. Sus amigos le habían invitado a pasar el rato en el departamento de uno de estos quien vivía cerca del campus, pero este renegó la invitación, dirigiéndose a la cafetería. Ese día tendría un horario ajustado, después de ese desayuno tenía más clases y posterior a eso tenía varias tutorías agendadas, luego ir al gimnasio y posteriormente a la casa de Jordán. Sentía que iba a ser un día de aquellos, pero curiosamente no estaba molesto o sentía que sería un día desagradable, no tendría demasiado tiempo para pensar y sentía que eso era una virtud. Su mente y él estarían en paz con todo el trabajo que tenía para ese día. Ese pequeño descanso entre su clase y conversar con Haiku decidió aprovecharlo para revisar sus redes sociales, notando entre estos una imagen de Lori posando junto a Henry. ¿Enrique? Si lo que Bobby le dijo era cierto, ya no sabía cómo llamar a su sobrino. Pregunta express. ¿Cómo debería llamar Lincoln a su sobrino? 1. Henry, te amo Lori. 2. Enrique, te amo Bobby. Elegid gente, ¿cierto? Ella también intentó hablarme una vez después de lo de Ronnie, veré si puedo hablarle más tarde. Decidido a no pensar demasiado en ello, guardó su teléfono pensando en que buscaría con la mirada a Haiku, algo que encontraba curioso ya que la chica no tenía a ser impuntual, ni menos a lo que sería una reunión con él, considerando que solo para sus clases de español ni siquiera se molestaba con amenazarle por llegar unos minutos pasada la hora de reunión, pero en vez de encontrar a Haiku lo que terminó encontrando fue a Jordán, quien caminaba en su dirección con un rostro neutro. ¿Este será el fin del hombre peliblanco? Hola Lincoln. La castaña finalmente llegó a su lado, sentándose sin preguntar frente a Lincoln. Hola Jordán, ¿qué tal? ¿Cómo está tu cuerpo? Mejor, aunque sigo algo adolorido, pero ya me está respondiendo bien. Sus facciones se relajaron al escuchar esa frase. Lincoln pudo notarlo al ver que ésta abrió ligeramente los ojos y se perdió algo de la seriedad en su expresión. ¿Ayer seguías sintiéndote mal? Diría que fue más el hecho de que volví a ir. La señora Yelena tenía expresión de no perdonar. No lo hace, créeme, recibir una tutoría de ella es un arma de doble filo. Comienzo a preocuparme, pero es gratis. Pagas con sudor, literalmente, y la membresía obviamente. Realmente ella hace lo que ama. ¿Cantar en un gimnasio? Digamos que viviste la experiencia completa, al menos ahora entiendo por qué no fuiste ayer. Honestamente creí que irías. No estaba tan bien como creía, pero hoy iré sin importar que, lo juro como que mi cabello es blanco. Si te soy sincera, preferiría que no fueras. ¿De qué hablas? Mi abuelo es un anciano caprichoso y senil, estoy segura de que si no vas en estos días pronto se olvidará de ti y será como si no hubiera pasado nada. Pero la cadera de tu abuelo, que quede entre nos, pero llevaba casi 2 meses intentando que usara la silla de ruedas, se estaba sobreesforzando mucho por caminar con su bastón. Se cruzó de brazos con una expresión antipática. Claro que me molesto que fuese de una forma tan violenta. ¿Estúpida? Sí, podría ser. La cosa es que no fue de la mejor manera, pero al menos ahora no se está esforzando tanto para desplazarse. Fue algo relativamente bueno. Es la primera vez en mi vida que escucho que una fractura en alguien es algo bueno. Créeme, era lo último que quería para él, pero me daba miedo que se desmayase de la nada y quedase tirado en el piso. Él ya está algo mayor, incluso me preocupa que en estos horarios permanezca solo. Creo que tienes una responsabilidad muy grande por tener que cuidarlo con esa edad. Recuerdo que tu familia tenía bastante dinero, ¿por qué no le contratan una persona para que lo cuide? Él rechazó todo eso. A la última persona que fue le escupió mientras hablaba y logró acertarle justo a la boca. Un escalofrío recorrió la espalda de Lincoln, pensando que él iba a ser la próxima asistencia del anciano. Qué simpático es tu abuelo. Lo sé, por eso te digo que no es necesario que vayas. Lincoln se quedó pensando un momento sobre ello. Era una balanza moral en su interior la cual estaba comenzando a debatir ante las palabras de la propia Jordán, a la cual de la nada vio como su rostro se deformaba en una mueca de confusión. ¿Quién es ella, Lincoln? ¿De qué hablas? De la chica que te está mirando con una expresión asesina en tu espalda. No deseaba girar la cabeza, solo se le venía una persona a la cabeza que pudiese querer asesinarlo por esa situación pese a no ser algo grave. Ella en muchas ocasiones se enojaba por nada después de todo, por lo que aunque estaba sudando se esforzó en mantener su expresión usual y mirar a Jordán como si nada estuviese pasando. Nervioso, Jordán, la chica que probablemente está detrás de mí se llama Haiku, es mi hermanita menor por así decirlo. Haiku, ella es Jordán, una conocida de la preparatoria.
La pelinegra observó fijamente a Jordán antes de dar un rodeo y sentarse junto a Lincoln, en un puesto junto a este. ¿Eh? ¿Es tu hermana sí o no? Ah, algo así. ¿Algo así? Lincoln solo dio una sonrisa lastimera mientras la pelinegra le miraba fijamente. Bien, digamos que es como tu hermana, entonces ¿por qué me mira con tanto odio? Honestamente yo también me lo estoy preguntando. Voz seca, se suponía que sería un desayuno solo entre Lincoln y yo. ¿No han tomado desayuno? Bueno, la estaba esperando. Sí, y yo solo lo buscaba a él. Disimuladamente acercó su mano al brazo de Lincoln, pellizcándolo con fuerza mientras Lincoln intentaba aguantar el dolor habiendo entendido el porqué de su molestia. Anoche después de invitarme a cenar me dijo que también desayunaríamos juntos, estuvimos una gran parte de la tarde juntos después de todo. Lincoln giró sus ojos con tal de ver a Haiku y señalarle disimuladamente que eso había sido completamente innecesario, pero al desviar su mirada sintió un escalofrío y sed de sangre extraños, devolviendo su mirada hacia Jordán a quien su mirada se había vuelto completamente fría. Así que anoche realmente estabas ocupado con ella. Jordán, verás. Sí, Haiku tomó la iniciativa. Estábamos disfrutando de una agradable tarde. Ya veo. Susurrando, Haiku, cállate por favor. Susurrando, pero si es la verdad, además quiero que se vaya. Susurrando así no funciona la cosa. Ya veo. El tono neutro de Jordán volvió a causar otro escalofrío en Lincoln, peor cuando se fijó que su rostro ahora tenía una gran sonrisa. Jordán, estoy seguro de que lo que estás pensando no es lo correcto, más bien lo que estás pensando sobre lo que estoy pensando es que tú estás pensando algo que no corresponde a lo que estoy pensando o lo que está pensando Haiku, por lo que si intentas pensar lo que pienso en vez de lo que piensas podrás pensar que no es el pensamiento tan horrible que crees. Lincoln, no te preocupes, solo estaba pensando en mi abuelo, comenzó a mirar sus uñas. Alguien necesitado que había escuchado de algunas personas que le prometieron asistencia y estas juraron que lo harían. ¿No acababas de decirme que no era necesario? ¿No que no te podías mover ayer? Créeme que él sabe moverse muy bien. Replicó Haiku con una sonrisa victoriosa en su rostro. Lincoln la miró con un rostro pálido mientras que Jordán solo miró con una muesca de asco al peliblanco. Que no era como tu hermana. ¿No es lo crees? Créeme. En efecto, terció nuevamente Haiku. Es peor aún. Ella solo tiene un humor muy retorcido, por favor créeme. Jordán le miró con recelo por un momento antes de tomar su bolso una vez más. Más te vale aparecer hoy Lincoln Loud, convencer a mi abuelo de volver a poner cargos no va a ser muy difícil, digo, él sí es un hombre de palabra. Y se retiró. Haiku se alejó un poco de Lincoln en el momento que la castaña se retiró, quedando frente a este y mirándolo con una expresión más alegre. ¿Las tutorías no te pagan suficiente que ahora cuidas ancianos? Haiku, ¿recuerdas que te dije que te trataría como a mis hermanitas? Sí, Ese fue el momento exacto en que Lincoln se levantó y le dio un fuerte coscorrón a la pelinegra. Furioso porque eso era innecesario. Dijo mientras continuaba el coscorrón. ¡Ay! 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 Me vas a romper. Ya no más. ¡Ah! Piedad. Me vas a partir en dos. Deja de hacerlo parecer peor. Aquella tortura duró unos pocos minutos hasta que parecía que humo comenzaba a salir de la cabeza de la pelinegra quien ahora sollozaba tirada sobre la mesa mientras sostenía su cabeza afectada. Eres un monstruo. Tú aceptaste las condiciones, eso viene con las ventajas y desventajas. Pero me prometiste que desayunaríamos juntos. Y yo solo conversaba con una conocida. ¿Y lo del anciano? Larga historia, pero el resumen es que hice un pacto con el diablo para sacar a mi cuñado de la cárcel y ella era Cerbero custodiando la entrada. Creo que si me pase un poco. Ella pudo notar que Lincoln volvía a empuñar su puño con fuerza, sabiendo que lo mejor era cortar el tema antes de que volviese a hacerle daño. Ahora entendía por qué Lucky siempre le dijo que había límites para molestar a Lincoln, había creído que era porque le quería mucho, no porque éste impartía justicia unisex. Bueno, entonces, háblame del chico que comentaste ayer. ¿Tengo que hacerlo? Bueno, de algo tenemos que conversar. La chica bien podía aparentar estar fastidiada, pero había una suerte de brillo en sus ojos que delataban su interior, no era algo que le molestase conversar.
Horas después, con las clases y tutorías terminadas, Lincoln caminaba hacia el gimnasio según su horario. No negaba que la pereza se apoderaba de su cuerpo por momentos, pero tenía dos razones para ir al lugar de todos modos. Aún mantenía su deseo de volverse más fuerte y la otra era por el comentario de Jordan esa mañana. Si antes temía que Bobby llegase con un mariachi a su hogar, ahora temía que apareciera Yelena con un vestido de princesa de Disney. Si seguía pensado así, terminaría con un intenso dolor de cabeza, por lo que era mejor continuar con lo que ya había pactado. Una vez ya preparado y en medio de algunos ejercicios, Yelena apareció a su lado, cubriendo la iluminación del foco sobre Lincoln con su cuerpo casi como si hubiese sido un eclipse sobre esa máquina. ¿Necesita algo, señora Yelena? A mi despacho, mi niño, por favor. Ok. Secando el sudor de su rostro, se dirigió al lugar, sentándose frente al escritorio de esta. ¿Ocurrió algo? Verás, mi niño, no estaré en la ciudad por unos días y el pre-doc que tengo en la recepción no me da confianza. Te ves como alguien responsable y quería pedirte si pudieses asistirme como recepcionista algunos días por las tardes. Confundido, disculpe la pregunta, ¿por qué yo? Apenas llevo tiempo viniendo. Por eso mismo, mi niño, no sabes bien el poder que tendrías si harías solo tu trabajo. Obviamente te recompensaré con algo que te gustará mucho. ¿Y eso qué sería? Yelena puso un dedo sobre los labios de Lincoln. Dejémoslo como una sorpresa, ¿qué dices? Pues, tengo varias cosas que hacer, no lo sé, señora Yelena. Piénsalo, mi niño, te dejo hasta mañana. Luego de eso volteó a Lincoln y le dio una fuerte palmada en la espalda para empujarlo fuera de la oficina. Ahora ve y haz sentir orgulloso a tus músculos. Lincoln, quien estaba mordiendo su lengua para no gritar por el golpe, asintió con su cabeza y comenzó a caminar soportando el dolor. Casi llorando porque hoy toca espalda. Una hora después ya había terminado los ejercicios de ese día y, aunque adolorido, ahora podía moverse, suspirándose en camino al departamento de Jordan para ahora sí cumplir su promesa. Si era honesto, preferiría llamar en ese momento a Lori, ya que no quería interrumpirla en horario para dormir, hora a la que asumía que volvería a tener la suficiente disponibilidad para llamarla. Cuando estaba por llegar a la dirección había comenzado a pensar en la oferta de Yelena. Si era por las tardes seguramente sería hasta el horario de cierre, por lo cual no tendría tiempo de venir donde Jordan. Estaba seguro que la recompensa sería dinero y era algo que no le desagradaría obtener, pero también le preocupaba la. Así fue como llegó al lugar, preparándose mentalmente unos momentos antes de tocar el timbre de la entrada. Sid, piensa que es el abuelo Albert, piensa que es el abuelo Albert. Y pulsó el botón. ¿Quién es? ¿Qué quiere? No me interesan sus galletas. Su dios es falso. Abuelo, cállate de una vez. Lincoln aún no abría la boca y pensaba que ya estaba en suficientes problemas. Escuchó un poco de revuelto en el interior del lugar, era el sonido de muebles siendo golpeados y forcejeos. Déjame ir, mocosa del demonio. Yo abriré, anciano ridículo. ¿A quién llamas anciano? A ti. ¿A quién más haría? Ya deja de forcejear. La intención de devolverse y correr lejos era grande en Lincoln. De todos los ancianos de la ciudad, ¿por qué este Bobby? Y finalmente sintió el seguro de la puerta abrirse, viendo que era el anciano quien le estaba observando con Jordan detrás suyo y el cabello completamente despeinado. Furioso, ¿quién es? Soy el chico del otro día, el de la comisaría. Vienes a arrestarme. Del mueble junto a la puerta abrió uno de los cajones sacando un revólver y apuntando a Lincoln, quien apenas pudo reaccionar dando un paso hacia atrás. Primero muerto, este es mi hogar y lo defenderé con la vida de esta suripanta que está detrás de ser necesario. Mendigo anciano del demonio. Jordan cerró la puerta de golpe y comenzó nuevamente el forcejeo interior. Lincoln, perplejo, estaba completamente congelado sin ser capaz de moverse o reaccionar hasta que la puerta fue abierta de golpe, culpa de que Jordan fue lanzada lejos, parándose rápidamente antes de escupir a un lado suyo. ¿Creías que ganarías a este anciano? Aún te faltan 50 años, mujerzuela. Voy a acabar contigo, maldita reliquia senil. Se volteó y vio a Lincoln. Perdón por esto, hoy está más desorientado de lo normal, ve a casa, él ya te olvidó. La chica hizo crujir sus puños. Ahora sí verás. Y tras de sí cerró la puerta. Lincoln aún seguía frío de la impresión de ser apuntado por el arma, pensando qué haría a continuación. ¿Qué debería escoger Lincoln? 1. Esperar a que Jordan deje de pelear con el anciano. 2. Llamar a la policía. 3. Llamar a Lori y fingir que nada pasó. 4. No hacer nada y desmayarse del susto. Elegid, gente. Capítulo 10.
No puedo simplemente irme, ella se veía bastante complicada con ese anciano. Lincoln observó la puerta del departamento donde vivía la chica con el anciano, aunque había recibido un enorme susto con el arma, era muy probable que la chica se la hubiese quitado y asegurado de no volver a tenerla, quizás le tocaría pelear un poco con el anciano, pero era el trato, no volvería a romper su palabra, incluso cuando había sido la misma Jordan quien le había rechazado. Tras un momento de deliberar terminó acercando su cabeza a la puerta en un intento de oír mejor qué estaba ocurriendo dentro, pudiendo escuchar un pequeño desastre en el interior, irónicamente le recordaba un poco a su hogar y el desastre que hacían sus hermanas. Había aprendido que en ocasiones cuando se trataba de ellas era mejor escuchar lo que ocurría antes de meterse en sus peleas y terminar siendo responsabilizado o, cuando abría la boca, haciendo un desastre, le parecía bastante ridículo que ver pelear a una antigua compañera con su abuelo fuera lo que necesitaba para recordar esos buenos viejos tiempos, pero tampoco pensaba quejarse. No fue hasta pasados casi 10 minutos que la pelea mostró indicios de cesar de lo poco que Lincoln alcanzaba a escuchar, momento en el que separó su cabeza de la puerta y volvió a tocar el timbre. Y esperó, más de lo que creía que tendría que esperar ante una situación ya relajada. ¿Habrá pasado algo? En ese momento la puerta fue abierta, mostrando a Jordan con una expresión de completo pánico. Dijiste que estudias medicina, ¿verdad? Por favor, ve qué le ocurre a mi abuelo. ¿Eh? Solo ven. Lincoln no alcanzó a reaccionar demasiado o siquiera pensar en la situación en la que se estaba metiendo, pero para la chica eso no era importante, tenía una situación más grave dentro, llegando en pocos instantes donde el anciano quien estaba tirado sobre la silla sin mostrar mayor señal de movimiento, algo que le preocupó al peliblanco. ¿Qué pasó? Estábamos peleando, principalmente le estaba quitando algunas cosas de las manos para que no hiciera un desastre o se hiciera daño cuando de la nada comenzó a actuar extraño y luego se desplomó, esto no le había pasado antes, te lo juro. El peliblanco se agachó para acercarse más al anciano, no tenía todos los conocimientos necesarios y le faltaba experiencia, lo sabía bien, pero si algo tenía muy en claro es que las señales que observo del anciano, la falta de conocimiento y los signos vitales que tomó rápidamente no le agradaban en lo absoluto. ¿Serio llamaste a una ambulancia? No. ¿Tienes vehículo? Tampoco, yo no, él. No importa, llama a una ambulancia, ahora. Solo pasaron un par de minutos hasta que llegó la ambulancia. Lincoln había hecho el esfuerzo de revisar y reanimar al anciano con lo que había aprendido a la fecha, pero sabía que el anciano necesitaba atención médica real, una que él no podía darle. Jordan se fue con el anciano al hospital con la ambulancia sin darle demasiada importancia a la vivienda o a la mera existencia de Lincoln, y este sin darse cuenta terminó solo en el departamento, observando de reojo el desastre que había quedado en la sala. Intento no mirar demasiado y cerró la vivienda, había encontrado fácilmente las llaves de la chica ya que estaban colgadas cerca de la entrada y al salir cerró todo, observando el llavero que estas tenían con motivo de un posible viaje a Hawái que habría hecho en el pasado la castaña. Quedarme aquí sería extraño, y ella no puede quedarse fuera cuando vuelva, supongo que el hospital será. La situación no le agradaba, podía pensar en lidiar con un anciano medio loco, su abuelo era un buen ejemplo de ello ya que aunque no estaba senil, ciertamente tendía a sorprenderlo haciendo una que otra cosa extraña, aunque por suerte y posiblemente intervención de Lisa contaba con buena salud para su edad, ver a gente tan preocupada o directamente sufrir por esas cosas era algo que le desagradaba, una parte muy interna de él odiaba ver a gente sufrir, incluso los vídeos que veía su madre y algunas de sus hermanas mayores donde se cometían injusticias no le agradaban por mal producidos que fueran, era una de sus motivaciones para volverse médico incluso sin pensar exclusivamente en que podría ayudar a sus hermanas en caso de que se accidentaran. Lisa bien podría conocer del campo pero lo suyo era más teoría, más de fármacos o técnicas de cómo conservar la buena salud, su objetivo eran los pabellones, las cirugías y demás, salvar vidas, quizás era todo muy ideal, pero era lo que deseaba, era su motivación personal para seguir en esa carrera pese a sus quejas o la dificultad. Haber estado en esa situación, no haber podido entender del todo qué le estaba ocurriendo y hacer algo más que tomar signos vitales le frustró, sobre todo, ver a Jordan mirarle con aquella expresión de súplica y que su única respuesta fuese llamar a una ambulancia. Pese a que le gustaba controlar sus gastos tomó el primer taxi que observó, el costo era lo de menos, quería llegar lo antes posible con ella y al menos apoyarla en ese momento de dificultad, si no pudo ayudar a su abuelo, al menos podía hacerla sentir apoyada.
Al ingresar al hospital se dirigió rápidamente a la unidad de emergencias. No era la primera vez que iba allí, después de todo la madre de Ronalda trabajaba allí. ¿Había sido otro motivo o inspiración o simplemente una gran coincidencia? En ese momento no tenía cabeza para pensarlo, pues rápidamente encontró a la chica sentada en uno de los asientos con un rostro al borde de las lágrimas. Hola Jordan. Lincoln. ¿Qué haces aquí? Cuando viniste dejaste todo abierto, me encargué de cerrar y traerte las llaves además de un abrigo. Ah, gracias. No levantó la mirada o pareció darle demasiada importancia a tomar sus cosas. Lincoln tampoco esperaba algo similar, sentándose a su lado. ¿Qué te dijeron? Que tenían que estabilizarlo, posiblemente sufrió un ataque o algo, mientras lo mantienen con vida le iban a hacer un par de estudios o algo así. Tranquila, ya llego aquí, van a sacarlo del problema, quizás solo es una descompensación por moverse demasiado brusco a su edad. Eso espero, desde ayer que estaba extraño. ¿Ayer? ¿No es así de vez en cuando? No, si esta senil y tenía sus episodios, pero nunca tan violentos. Llevaba desde ayer así, también lo vi agitado y algo sudoroso. No le di importancia ya que creí que era por la poca costumbre de usar su silla de ruedas, pero el doctor puso una expresión más seria en cuanto se lo dije. Eso no era normal, definitivamente. Ya lo sé, maldita sea, ya lo sé. Jordan agarró su cabeza, siendo el momento donde unas pocas lágrimas salieron de sus ojos. Con toda su locura creía que sería algo transitorio o algún invento suyo para tomarme con la guardia baja. No creía, no lo sé, siempre parecía tener buena salud, no lo imaginaba, enfermo o algo. Si hubiera ido ayer hubiera podido. Lincoln mordió su labio, no se atrevió a terminar la frase. El día anterior había hecho lo que creyó mejor, simplemente no tenía forma de saber lo que le estaba pasando al anciano, pero aún así, comenzaba a pesarle su decisión. Pues, como siempre, el hubiera no era más que una excusa para evadir la realidad. Y ahora necesitaba centrarse en apoyarla a ella. Lo importante es que se recuperará, debes tener fe. Gracias. Quizás la forma en que lo había dicho le hizo parecer una frase completamente seca, pero con sus ojos enrojecidos y sus labios temblando ligeramente podía darse una idea perfecta de lo que estaba pasando por su cabeza. Quejarse por algo así estaba completamente fuera de lugar. Gracias por traerme las llaves, Lincoln, puedes retirarte. No creo que debas estar sola ahora. Mis padres vienen en camino, los llamé para avisarles sobre lo que ocurrió con mi abuelo. Aún así, son de Royal Woods, les tomará un poco en llegar y no creo que debas estar sola. Agradezco la intención, pero creo que esto es algo para mí y mi familia. Apenas te conozco, Lincoln, no, me siento cómoda contigo aquí. Entiendo, de cualquier manera si necesitas algo, lo que sea, puedes llamarme. Gracias. Si de la nada le llamasen y se enterara que alguno de sus abuelos está grave, posiblemente reaccionaría igual. No podía evitar sentirse algo responsable, pero ya en esa situación que estuviese o no realmente no ayudaba en nada, no podía realmente hacer nada. Asintió una última vez antes de retirarse, mirando de reojo una última vez a la melancólica chica antes de internarse en el pasillo que la llevaría a la salida del lugar. No se preocupó demasiado en cómo volver a su hogar, quedándose un momento en la entrada del hospital pensando qué hacer. Su idea para lo que le quedaba de día era atender a un anciano algo loco. Ahora la recién iniciada noche le parecía desagradablemente larga. Cierto, iba a llamar a Lori. Metió su mano al bolsillo del pantalón sin mucho ánimo. Conversar con su hermana bien podría distraerle de aquella situación o al menos poder desvincularse un poco en el pesar que sentía. Tal vez podía pedirle algún consejo como los que solía darle, ya fuese una u otra situación que le permitiese poder cambiar un poco su ánimo le serviría, pero todo lo que pudo hallar en sus bolsillos eran las llaves de su propio departamento y su billetera. Su teléfono no estaba por ninguna parte. Mierda, 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 ¿dónde está? ¿Se me habrá caído o me robaron sin que me diera cuenta? Mierda. Incapaz de controlar todas las emociones que se habían embotellado en su interior en ese momento, dio una patada al aire. No tenía a nadie cerca ni tampoco le importaba. Al notar que eso no fue suficiente para liberar toda su molestia, comenzó a rascar con fuerza su cabeza. Despeinarse era lo de menos. Esa molesta sensación de impotencia no parecía disminuir, menos cuando simplemente había acatado la petición retirándose en silencio. ¿Preocupada estás bien, Lincoln? Escuchar su nombre era extraño, aún más con un tono tan maternal, pero precisamente por ello pudo reconocer a la persona que estaba detrás suya observándole preocupada. No es nada, señora Santiago.
La mujer se hallaba con ropa de trabajo y una bolsa en su mano adicional a su bolso personal. Quizás la relación con Ronnie se había desmoronado y él no tenía especial ánimo de convivir con ellos, pero incluso después de la ruptura estos habían mostrado algunas señales de no querer cortar contacto con el muchacho, y el rostro preocupado de la mujer mirándole era un recordatorio de eso. El hecho de que estés aquí y luzcas así ya me preocupa. En serio, no es nada, señora Santiago, creo que mejor iré a casa. Oye. La mujer se adelantó al peliblanco, tomando su brazo firmemente mientras su expresión se endurecía. No tienes que seguir evitándonos. No me siento cómodo con lo que tenga que ver con ella, por favor le pido que me entienda. ¿Y ahora estabas aquí por lo que pasó con mi hija? No, solo vine por, no importa. La mueca de la pelinegra no cambió, entrecerrando aún más sus ojos mientras recorría todo su cuerpo con la mirada en búsqueda de alguna lesión o algún rasgo de dolor, notando cómo las piernas del muchacho temblaban ligeramente. Quizás la relación con mi familia no sea la mejor ahora, pero me vas a tener que aguantar hoy, Lincoln, te vienes a mi casa conmigo. Le dije que no quiero. Lincoln intentó soltar el agarre de María, pero al intentar forzar el movimiento de su brazo sintió como si éste estuviera atrapado por unos grilletes de acero, incapaces de mover a la mujer o siquiera aflojar un poco su mano. Mi hijo, no sea testarudo y se viene conmigo. Que no quiero, doña, ahora si pudiera soltarme, no estás en posición de negociar conmigo, además de Jota te extraña. Señora Santiago, por favor, en serio que no es un buen momento para mí. Y precisamente por eso quiero que conversemos. He estado preocupada, mi hijo, ese día te fuiste tan mal que incluso temimos por tu salud, al menos Bobby nos confirmó el otro día que estabas mejor, pero ahora te veo con esa mala cara, sabes que cuentas con nosotros. María soltó su agarre pero no cambió su expresión preocupada. ¿Vienes? Su relación con Ronnie podría haber acabado, pero desde Bobby hasta María parecían reacios a dejarle apartarse a esa familia. Además, aquella expresión maternal no se distanciaba demasiado de lo que su propia madre podría haberle dado en una situación similar. Negarse tanto posiblemente la lastimaría, y sentía que ya había causado muchos problemas a personas de su alrededor. Está bien. Su voz era evasiva mientras que su cuerpo se giraba para evitar seguir mirando su rostro, pero no se alejó, simplemente no quería ver más rostros preocupados por un tiempo. Gracias, Lincoln, vamos a mi coche. María había convivido bastante con el peliblanco, posiblemente más que con su nuera, de hecho estuvo bastante tiempo segura de que se convertiría tarde o temprano en su yerno y el chico se había hecho apreciar con el resto de la familia. Realmente le hubiera gustado que siguieran juntos, y aunque ya no estuviese la chica, había prometido a Rita que cuidaría de Lincoln en el pasado. El viaje fue principalmente ella casi dando un monólogo de su día al peliblanco entre varios intentos de hacerle hablar, pero este se encontró principalmente perdido en observar las calles de la ciudad hasta que finalmente llegaron al mercado, el cual estaba justamente siendo cerrado por Carl. ¿No es algo tarde para cerrarlo? Pues así está la cosa. Carl se volteó, notando que del vehículo de su tía también salía cierto peliblanco. ¿Y ese qué? Sería, es un invitado, Carl, mi invitado. Venir al lugar donde lo botaron, no sé si es idiota o más. El adolescente se detuvo en el momento que vio la expresión de su tía, ni siquiera había terminado el último castigo y ya sentía que su madre volvería a sacar la chancla. Me retiro en silencio. Sería, es lo mejor, Carl. María suspiró, negando con la cabeza. Ese Carl, la tontería con la que sale. En parte no es mentira lo que dijo. Por favor, Lincoln, no eres idiota por venir. Bueno, usted prácticamente me obligó. Te cite amablemente en todo momento, además sigues en los huesos, te hace falta algo de buena comida casera. Si ya se sentía desanimado, que le recordasen eso fue pisotear el poco orgullo que le quedaba. ¿Preocupada estás bien? ¿El recuerdo te duele mucho? Me duele más otra cosa si soy honesto. ¿Te gustaría que te revisara? María por pura memoria muscular miró detenidamente al muchacho una vez más, evaluándolo con la mirada cal como ya lo había hecho antes, solo que ahora Lincoln se encontraba ligeramente más relajado y no pudo evitar sentirse, demasiado observado por la mujer al punto de llevar inconscientemente su brazo a cubrir su pecho. ¿Te duele el corazón? Sí. Bueno, no parece ser algo físico, vamos adentro.
Nuevamente el agarre de acero de la mujer comenzó a jalar del chico, por un instante intentó evitar ser desplazado, pero fue más rápido en darse cuenta de que sería incapaz de evitar el movimiento de esa mujer y en un intento de proteger la poca dignidad que sentía que le quedaba simplemente la siguió, ya que no podía ser arrastrado si él la seguía voluntariamente, ¿no? Al llegar frente a la puerta del departamento, María se detuvo en seco. Necesito poner en orden las cosas dentro para no hacerte sentir más incómodo, Lincoln. ¿Me puedes esperar unos minutos? Claro. Gracias. Y sin mayor ceremonia, la mujer entró a su hogar, dejando solo al peliblanco. Pensar que de todas las formas de terminar este día, sería llegando a este lugar. No lo había pensado demasiado, se había dejado llevar por esa esencia maternal que desprendía la mujer, y su agarre férreo, pero ahora que estaba allí le había dado un momento para organizar sus pensamientos, estos dolían. Ya no solo se sentía inútil por la situación del anciano, se sentía un debilucho por perder ante la señora, por el recuerdo de Ronnie, se dejó caer contra la pared para apoyar su espalda y meditar un instante, intentar borrar algo de su mente para hacer más soportable esa velada. Lincoln. Pero esta fue interrumpida por una chica de rasgos asiáticos que estaba subiendo por las escaleras. Ah, la loca del K-pop. Ah, el despechado por debilucho. Lincoln la miró tan fijamente como ésta le devolvió la mirada. ¿A qué duele, cabrón? Lo que sea. Lincoln rodeó sus ojos mientras cruzaba sus brazos. ¿Te importaría dejarme solo? Te hablo por el nombre y te comportas así. Eres extraño, Lincoln Loud. Quizás por eso, no lo digas. ¿Qué cosa? Ya sabes, el ejemplo que ibas a dar. ¿Aún te duele? ¿Que no debería? Bueno, según me dijo mi BFF, tampoco es que hicieras demasiado para detenerla. ¿Cómo que no? Incluso le prometí cambiar por ella. Oye, mira el piso, creo que ahí se te cayó la dignidad. Hija de... La chica en ese momento comenzó a reírse, principalmente de la expresión enojada del peliblanco. Perdón, me río por nervios, tienes cara de querer ahorcarme aquí mismo y yo, jajajaja, ay, podrías asesinar a alguien solo con tu mirada, jajajaja, ay, madre del crepúsculo hermoso ahora convertido en Batman, libérame de mi mal y. Jajajaja, qué cara más horrible, jajaja, la risa era casi completamente robótica, como si se estuviese forzando a reír o a intentar detenerse, pero entre más desprecio agregaba a su mirada, la chica más abría la boca y mostraba los dientes entre aquella extraña risa. ¿No podrías simplemente darte media vuelta y dejar de verme? Eres un genio, un genio. Y la chica se volteó, intentando controlar su risa pasmosa. Bueno, ¿y qué haces aquí? ¿Una dosis de nostalgia? La señora María me invitó a cenar. A falta de la niña, ¿te comes a la suegra? Sid no necesitaba observar a Lincoln para sentir cómo estaba asesinándola con la mirada. Ok, lo admito, mala broma, solo quería romper la tensión del ambiente, como lo hizo Ronnie contigo. ¿Puedes dejar de hablar de mi rompimiento? Es que, honestamente no sé qué más conversar contigo, digo, sé que te llamas Lincoln, tienes el pelo blanco, estudias, dibujo. Ah, y mi BFF te voto por debilucho, dime qué tema de conversación saco de eso. ¿Qué me enseñas a dibujar? No sé dibujar profesionalmente. Pues así no te va a contratar ni Dios, ¿sabías? No, me interesa el dibujo. ¿No lo hace? No. ¿De veritas? No. ¿Y el K-pop? ¿Tengo algo en mi cara que te haga pensar que me gusta? El pelo teñido, supongo. Es blanco natural. Ay sí, y yo europea. ¿No te depilas? Uy, golpe bajo, me agrada, ¿quieres cenar con mi familia? No entiendo cómo funciona tu cerebro. Bienvenido al club, y no creas que me olvide de por qué estás aquí, la señora Santiago entenderá si le dices. No voy a ir contigo, no tengo motivos. Jojojo, pues tengo algo que te podría interesar. Dijo con una siniestra sonrisa. ¿Qué? Info de mi BFF, ella ha preguntado por ti. ¿En serio? Tal vez, no lo sé, bueno, iré a casa, nos vemos, o tal vez no. Lincoln Loud. Es Lincoln. Eso dije, Lincoln. Dicho eso, la muchacha continuó subiendo a su departamento, dejando solo a Lincoln. Sí, bien, supongo que ¿qué debería escoger Lincoln? 1. Ir con María y los Casagrande. 2. Ir con Sid. 3. Irse de allí. Elegid gente, que desde ahora me tomaré más en serio las decisiones. Capítulo 11. Supongo que debería esperar a la señora Santiago, además,
La expresión de Lincoln se volvió una bastante agresiva. ¿Qué se cree esta? ¿Que soy un arrastrado? Incluso por un momento pensó en ir solo para decirle que dejara de joderlo, muy amiga de Ronnie podrá ser, pero no justificaba esa campaña de odio en su contra, menos cuando no le debía ni le había hecho nada, pero resistiendo el impulso de desahogar toda la frustración acumulada del día terminó por exhalar pesadamente mientras relajaba los hombros, dejándose caer sobre la pared. Aprovechó el instante para mirar el pasillo, lo conocía bastante bien de todas las veces que había venido antes a buscar a Ronnie, no negaría que había venido en algunas contadas ocasiones por motivos no directamente relacionados con estas y que había convivido con la familia de ella, pero no era nada que él considerase destacable. Si había caído en la gracia de esa familia quizás era porque él era sociable, porque Ronnie y Anne había hablado bien de él o quizás solo eran buena gente, fuera cual fuera la razón, buscó algún motivo para soportar la velada y no aprovechar ese momento para largarse de ahí e insultar todo el camino a su departamento a la chica de rasgos asiáticos a la cual ahora tenía un severo impulso de querer ahorcar. Durante esta meditación fue que la puerta volvió a abrirse, revelándose María, quien le observó por un breve instante antes de hablar, notando que el muchacho se veía aún más frustrado de lo que ya estaba. Lincoln, ¿estás bien? No, no lo estoy. ¿Tanto te incomoda estar aquí? Sí, bueno, no tanto, bueno, si me complica, señora Santiago. Ya veo. Aunque la mujer se notaba desilusionada, terminó dando un paso al costado en señal de permitirle la entrada. Mamá está preparando pozole, espero que eso sirva para compensar el desagrado de venir. Señora Santiago, no, es tanto por usted, por favor no se mortifique. Solo me preocupas, independiente de la decisión de Ronnie, todos aquí te apreciamos, hasta Carl. No es cierto. Gritó el adolescente desde el interior antes de poder escucharse un potente golpe desde el interior y el absoluto silencio del antes mencionado chico. Lincoln miró fijamente a María, esta solo rió incómoda. Solo pasa, ¿sí? Está bien. Al ingresar al departamento lo primero que Lincoln pudo notar era algunas marcas de haber arrastrado a alguien por el piso, además de cierta pieza de calzado junto al inicio de las marcas, entre eso y ver a Bobby vestido de mariachi mientras estaba recostado de lado en el sofá y le miraba fijamente con una sonrisa extraña. Lincoln realmente no sabía qué pensar de lo que estaba pasando dentro de ese hogar. Hola, manito. La sonrisa de Bobby se mezcló con un tono profundo y una mirada que, de no saber que ese sujeto estaba casado con su hermana mayor, Lincoln hubiera creído que bien podía estarle coqueteando, o al menos esa era la idea hasta que vio cómo María se interpuso entre ambos. Bobby, por el amor de todo lo sagrado, ¿por qué carajos te vestiste así? Dijiste que debíamos darle una experiencia que se sintiera natural. Como familia, pendejo, no como mexicano. Ah, madre e hijo se quedaron mirando por un momento, tiempo que Lincoln solo se quedó detrás viendo cómo Bobby desviaba la mirada preocupado y comenzaba a silbar mientras parecía querer alejarse lentamente hacia la habitación. Órale, pues ¿dónde está el chamaco ese del corazón traicionado? Héctor apareció desde la habitación con un traje similar al de Bobby, solo que este sostenía una guitarra en sus manos. Lincoln pudo notar como una vena en la cabeza de María comenzó a palpitar mientras empuñaba con fuerza sus brazos y Bobby desesperado intentaba hacerle señales a su abuelo de que abortara el plan que habían pensado, algo que no era demasiado sutil a ojos de Lincoln, quien comenzaba a entender que quizás era algo de familia. Pensando de haber tenido hijos con Ronnie hubieran sido así. Una leve sonrisa se esbozó en su rostro que rápidamente se convirtió en una mueca de molestia, por más que intentaba no pensar en ella y con todo lo ocurrido la sola idea de seguir pensando en esas cosas sin querer le molestaba, algo que su rostro expresó sin que se diera cuenta y, para su desgracia, María pudo notar perfectamente. Miren lo que hicieron. Pero hija, que él ya venía con esa cara de muerto. María se llevó una mano a su cara visiblemente molesta, cerrando sus ojos pensando en cómo lidiar con esa situación. A ver, solo para aclarar de una buena vez, ¿alguien más iba a participar en esta tontería? No, 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 no. Bobby y Héctor hablaron en sincronía, momento en el que CJ intentó asomarse por la misma entrada que obstruía el abuelo solo para ser empujado rápidamente al interior por este con toda la fuerza que pudo poner en su brazo sin moverse demasiado. Ay, mija, no se ponga así. La abuela apareció detrás de Héctor, aunque tenía su atuendo usual, sostenía en su mano una fuente en la que parecía estar batiendo algo. Su padre, hijo y sobrino lo hicieron con buena intención, además ya es un milagro que esa cosa le siga entrando a su padre, debería agradecer, por cierto. Hola Lincoln, ¿qué tal todo?
Hola. Lincoln no alcanzó a terminar su saludo o siquiera levantar su mano en acompañamiento visual de este cuando algo fue introducido a su boca por la anciana que se acercó a gran velocidad a este. Como siempre tan flaco, definitivamente no has comido bien estos días. Mientras el peliblanco tosía al haberse atragantado con la comida, la anciana lo miró fijamente, como si lo estuviese investigando minuciosamente con la mirada. Lincoln, por su parte, se sintió dolido por esas palabras en cuanto su vida dejó de estar en riesgo, limpiando su boca con su mano mientras la miraba ligeramente ofendido. ¿Segura que no estoy aunque sea un poco más grande? Nope, te hace falta algo de comida, siéntete niño, seguro que ni te cocinas solo. Ver a la anciana encaminarse hacia la cocina mientras veía a María regañar a Bobby y Héctor como si fueran niños pequeños a pocos metros fue una extraña situación para él, tanto ruido, quejas, movimiento, era una situación casi nostálgica, aquella molestia que había sentido por las palabras de Rosa no habían tenido un efecto demasiado fuerte en su interior y comenzaba a sentirse más relajado ante el pequeño caos que se estaba formando en ese lugar cuando fue abrazado con fuerza por el costado. Te extrañaba Lincoln. Sonriente, CJ, aún vestido de mariachi, terminó por concretar un abrazo con fuerza al peliblanco a quien levantó en el proceso. Hola CJ. El robusto chico se mantuvo abrazándolo por casi un minuto, no era algo que le molestase al peliblanco dada la amabilidad con la que generalmente este le trataba desde que se habían conocido hace tantos años, aunque considerando que Lincoln era más alto y notaba que el pelinegro se estaba esforzando por mantener el abrazo, este comenzó a incomodarse. Oye, no me voy a ir, puedes soltarme. Pero la última vez que viniste ni te despediste, no quiero eso. Eran situaciones diferentes, ya estoy mejor. ¿En serio? ¿Me lo prometes? Sí, pero ya bájame por favor, esto es vergonzoso. Junior, baja a Lincoln. Esta vez María fue la que se volteó al notar la situación, quien parecía más estresada a cada momento que pasaba y su familia actuaba más casual frente a la visita. Triste, pero había que hacerlo sentir en familia. Incómodo, ya me siento más cómodo CJ, por favor bájame. Me lo hubieras dicho antes. Ese fue el momento en que el chico lo bajó, quedando expectante a la siguiente acción de Lincoln. Gracias, ¿y por qué el traje? El abuelo dijo que era parte de hacerte sentir mejor, la otra parte era darte esto. Y mostró una botella de tequila que llevaba dentro del saco. Lincoln sintió como su cabeza dolía ligeramente al ver esa bebida alcohólica cerca suyo, sus últimas experiencias bebiendo habían terminado de una forma muy privada, peor considerando que la última vez que bebió terminó con todo el asunto del abuelo de Jordán. Nuevamente su expresión decayó al unir todos los eventos, pero esta vez no pudo escuchar a María preocuparse por su reacción, aunque de reojo pudo ver cómo Bob era arrastrado siendo jalado de la oreja por su madre mientras que a Héctor era su esposa quien se lo estaba llevando al interior del departamento de la misma forma a lo que Lincoln pudo darse cuenta perfectamente de que ocurriría. Creo que les estoy ocasionando muchos problemas. Bobby también, Carl también, yo también, pero aún así nos quieren, ¿por qué sería diferente contigo? No es lo mismo CJ, ustedes son familia, yo, no. Que no esté Ronnie Anne no significa que no te queramos aquí, siempre has sido bueno conmigo y los demás, no solo con ella. ¿Acaso todos ustedes se pusieron de acuerdo para decirme cosas así? No que yo sepa, ¿había que hacerlo? Lincoln simplemente palmeó su cabeza un poco, no tenía voluntad suficiente para seguir recriminándole su punto de vista. Ojalá la antipática de afuera fuera tan agradable como tú. ¿Antipática? La señorita boca floja que, olvídalo. ¿Pero de quién hablas? Quiero saberlo. No importa. Vamos, dímelo, prometo no decirle a nadie. Nuevamente los ojos de cachorro, era curioso ya que llevaba tiempo que no había visto a nadie usarlos en su contra, incluso era irónico que la última persona fuese Lola durante la última Navidad que estuvo con la familia y fuese porque quería un vestido que él, por supuesto, no estaba dispuesto a comprarle por el ridículo precio que tenía, sin contar con que el factor adorable ya no era algo que pudiera atribuirle a su hermanita además de la inmunidad a décadas de la misma estratagema, aunque era curioso ver a un hombre adulto usarlas en su contra, más cuando recordaba que esa persona era mayor que él. La situación es divertida así que te doy un punto adicional por ello, pero le falta brillo al cerrar los ojos, además de un poco de súplica también ayudaría al efecto, te doy en total unos 6 puntos. ¿Confundido 6 puntos? Avergonzado, perdón, costumbre jejeje, olvídalo por favor, ¿de qué hablamos? De la chica que te molestaba.
Ah, sí creo, esa estúpida. Sí. ¿La amiga de mi prima? Ah. En ese momento Lincoln se dio cuenta que había bajado la guardia, dejarse llevar de esa forma solo lograba sacarle información. Preocupado, no creo que debas hablar con ella, te odia. Serio, créeme que ya me di cuenta. Carl la escucho decir que te culpa de que mi prima se fuera, aunque tía María no apoyaba eso y también se enojó, luego muchos más se enojaron, ese día mucha gente gritó muchas cosas y no entendí bien, pero Carl me dijo que la escucho decir que te culpa de que mi prima se fuera. ¿Me culpa? ¿Y por qué me culpa? Yo no la obligué a nada. Yo, la expresión de CJ decayó al escuchar alterado a Lincoln. No lo sé, lo siento. Lincoln notó la reacción del chico y no tardó demasiado en lamentarse. Pensando, en serio que este lugar me hace cambiar mucho mi ánimo. A CJ. Oye, lo siento, no debí alterarme, oye, ¿crees que podamos comer algo? Creo que tu abuela tiene razón y muero de hambre. Cierto. La cena de la abuela. Iré a llamar a Carl y papá. Dicho eso, CJ se dirigió a la salida del departamento, dejando solo a Lincoln. Curioso sujeto, sin lugar a dudas. Viéndose solo en el lugar procedió a acercarse al sofá y sentarse, ciertamente al igual que en casa de su familia con el tiempo los miembros habían disminuido, pero igualmente el ambiente le recordaba un poco a su hogar, al menos tener tantas personas con personalidades diferentes se lo hacía pensar y le ayudó a relajarse un poco, sentía que no había reaccionado de la mejor manera con CJ, posiblemente tampoco con María, de igual manera sus ojos se deslizaron sin darse cuenta en la dirección donde estaba el cuarto de Ronnie, mirando de reojo que nadie volvía de las habitaciones interiores se encaminó hasta ella. Había pasado un tiempo desde que estuvo allí, desde ese fatídico día, no comprendía el deseo de regresar a ver el lugar donde hubo aquella escena de crimen donde su corazón fue tan brutalmente apuñalado, pero cual barco al divisar un faro tras una enorme tormenta su corazón se llenó de una esperanza vacía que sabía perfectamente no sería recompensada, encaminándose hasta antes de abrir la puerta con un extraño miedo, su mente le gritaba que allí no encontraría ninguna respuesta o esperanza, posiblemente todo lo contrario, pero sentía el grito de su corazón llamándolo ante la remota posibilidad, ese porcentaje digno de la Lotería Nacional de que al abrir ella estuviese esperándole y que todo hubiese sido un tétrico juego mental de su propia autoestima burlándose de su propia ridiculez, pero al momento de tocar el picaporte con su mano un extraño dolor en su pecho se produjo, haciéndole desistir. Creo que puede entenderte pequeño Lou, y por eso créeme cuando te digo que esa no es la respuesta. Bobby ya vestido con su atuendo normal puso una mano sobre el hombro de Lincoln, mirándole con una inusual calma y seriedad. Sé que ella no está ahí, créeme que lo sé. Entonces, ¿por qué querías ir dentro? ¿Querías terminar con tu ilusión o pensabas en la remota posibilidad de que ella saliera a tu encuentro y te abrazara? Molesto, si dices que entiendes lo que quería hacer, dímelo tú, ¿qué debo esperar detrás de esta puerta? Nada, ella tomó su elección y tú sigues evadiendo llegar a una respuesta propia, tú no eras así Lincoln, lo que me contaste, esas decisiones, esos pensamientos, es casi como si intentaras justificarla y al mismo tiempo renegarla. ¿Y qué quieres que haga? Déjala ir pequeño Lou, trata de continuar sin que su recuerdo te siga afectando tanto. Lincoln miró el picaporte, era cierto que muchas cosas le seguían recordando a Ron y Anne, aquellas experiencias que habían marcado la relación que tuvieron durante tanto tiempo y que ahora solo se convertían en experiencias molestas para él, esas imágenes donde el mundo que una vez fue colorido ahora eran imágenes en blanco y negro cuyas emociones se habían perdido en su propia furia y resentimiento, todo para que en ese momento pensase en la ínfima posibilidad de que al abrir la puerta tendría otra oportunidad, era un sentimiento realmente complejo de pensar y que no sabía si podría renegar o cambiar, apretando con más fuerza el picaporte con la intención de girarlo y quitarse esa duda. Pero su acción terminó siendo el soltarlo. Luchar por una esperanza muerta solo sería prolongar su propio vacío mental y ayudaría al descontrol de sus emociones, serían estas ganando por sobre la lógica de su cerebro y peor, por sobre su vago intento por realmente dejar de lado ese tortuoso recuerdo que le acechaba a todas partes. Al notar que la mano de Lincoln se apartó de la cerradura, Bobby sonrió alegre. Tomaste una sabia decisión pequeño Lou. Gracias por el consejo Bobby. No hay de qué Lincoln. María observaba con un poco de distancia, pero más alegre de ver que el muchacho no solo había tomado una buena decisión, sino que ver a su hijo comportándose de esa forma era algo que le emocionaba. Voz baja, ¿por qué habrás huido, mija?
¿A qué le temías tanto que usaste esa excusa para alejarte de este niño? No les tomó demasiado a Bobby y Lincoln volver a la sala donde María ya se había acercado a sus padres para ayudarles a preparar la mesa para la cena familiar, algo en lo que, pensando en lo que había conversado momentos antes con su cuñado, terminó ofreciéndose para ayudar. Bobby terminó siendo el encargado de la entretención comentando algunas anécdotas en su trabajo mientras se justificaba de haber aprovechado sus vacaciones allí sin haberse traído a su hijo, en lo que llegaron CJ, Carl y Carlos, los miembros faltantes de la familia, y todos terminaron conviviendo de una manera u otra. Siendo así como la cena comenzó. Y entonces fue cuando ese tipo se quiso pasar de listo por créditos extras. Ciertamente extraño tener estudiantes como Lincoln, dijo Carlos mientras jugueteaba con su plato de comida. Debo admitir que cuando tomé su electivo solo lo hice por los créditos extra, pero no me arrepiento de haber ido a su clase, señor Casagrande. Te he dicho cientos de veces que solo me tenías que llamar así en clase, Lincoln. Es incómodo que me digas así aquí y peor junto a papá. Lo siento, señor Casagrande. Carlos miró con algo de desprecio a Lincoln, quien solo le respondió con una sonrisa, algo que hizo reír a los presentes por la mueca de Carlos. Pero bueno, chico, ¿qué has hecho estos días? Además de autocompadecerme, ir a clases y escuchar música depresiva. Pues me apunté a un gimnasio. Carl, al escucharlo, comenzó a reírse, pero una fracción de segundo después una chancla se estampó en su cara, botándolo con silla y todo. Lincoln no alcanzó a terminar de entender qué había sucedido, pero pudo notar un poco de humo saliendo de la mano de Rosa. Oye, eso está bien, ¿y algo más? María fingió que nada había pasado. Aún así se me hace muy flaco. ¿Seguro que has estado ejercitándote? Contestó con plena seguridad la anciana. Sí, es en serio, muy en serio. Bueno, si haces ejercicio eso quiere decir que tienes que comer más para que tu cuerpo aguante. De hecho, mi entrenadora me dio, pero no pudo terminar de hablar antes de que su plato volviese a ser llenado de comida. Una dieta. Si comes más, tu cuerpo crece más, es simple lógica, niño. Si no, mira a Carl, ese niño tan quisquilloso, y míralo, aun con su padre todo gigante él salió todo enano. ¿Por qué mi abuela trata mejor a un extraño que a mí? Es uno de los mayores misterios de esta casa, dijo Carl mientras se levantaba con dificultad con la suela de la chancla aún marcada en su rostro. Es amor a parche, creo. Intervino Bobby. De hecho, el amor a parche. Carlos intentó intervenir. No ahora, hermano. Pero una seria María lo interrumpió. Así que chiste. Y se cruzó de brazos. Ante el ambiente grato que se había formado, Lincoln sintió una gran nostalgia, deseoso de llamar a su familia para saber de ellos. Llevó más por reacción su mano hasta donde usualmente dejaba su teléfono, solo para recordar que se le había extraviado en alguna parte. Al mirar a Bobby pensó que podría aprovechar de pedirle su teléfono para comunicarse con Lori y que ésta le sirviese de puente para hablar con su familia, pero también pensó que el ambiente era lo suficientemente grato como para no querer romperlo hablando con su familia, pidiendo permiso para levantarse antes de dirigirse al baño a lavar su rostro con agua. Creo que no fue mala idea venir después de todo. Bueno, debería volver a... ¿Qué debería escoger Lincoln? 1. Pedirle a Bobby su teléfono para hablar con Lori. 2. Volver con los Casagrande y brindar con ellos. 3. Agradecerle en privado a María por invitarle. Elegid gente. Capítulo 12. Debería volver a agradecerle a la señora Santiago. Con lo del abuelo de Jordán y mi propia tontería me hacía falta algo de calor de hogar. Secando sus manos salió con calma del baño, observando que la cena seguía en calma con todos conversando tranquilamente, por lo que volvió a su asiento. ¿Todo bien, pequeño Loud? Sí, claro, solo que ya es algo tarde y pensaba que terminando de cenar volveré a casa. Mañana tengo clases temprano, eso, y que tengo algunas tutorías que hacer. Es irónico que te paguen a ti por enseñar español y no a alguien que realmente lo habla. Se quejó Carl. Entonces busca a tus clientes, hijo. Él fue quien se le ocurrió la idea y le fue bien, respondió Carlos mientras miraba fijamente a su hijo. ¿En serio puedes sobrevivir con eso, mijo? Refutó a la abuela. No es demasiado, pero tengo un buen equilibrio entre todos mis gastos. Si quisieras algo más estable podrías trabajar en el mercado por las tardes. Desde que Ron y Anne se fue nos han faltado manos y la gente que se ha presentado no es muy confiable que digamos, comentó Héctor. ¿En serio? Piensa que tuvimos que contratar a Carl. Molesto, ¿pueden dejar de tratarme como si fuera una peste? Técnicamente eres un exconvicto juvenil, dijo en tono seco Carlos.
Saliste hace poco de la correccional, que tengas un trabajo de medio tiempo ya es un milagro. Él solo pudo mirar adolescente con odio a su padre antes de pararse e irse de la mesa. Los ánimos en general solo decayeron un poco ante el gesto del muchacho, siendo irónicamente la más afectada María quien hablaba con un tono decepcionado. ¿Podríamos tener una cena en paz alguna vez? Incluso tenemos un invitado hoy. Ya se le pasará si tiene algo de cerebro. Carlos tomó de su vaso con una expresión severa, con un tono que indicaba claramente que no iba a seguir profundizando en el tema. Incómodo, en todo caso, aprecio la oferta señor Casagrande, pero tendría que pensarlo. Como le dije, tengo un delicado equilibrio actualmente, sin contar con que estoy yendo al gimnasio ahora y toda la cosa. No me importa que lo pienses, solo te digo que sería bueno tener unas manos extras, y bien podrías hacer lo que hizo Carlos en su tiempo de aprovechar cuando la tienda está muerta para estudiar. Ciertamente durante algunos años ese lugar parecía mi biblioteca privada. Suena curioso, tenlo en mente, chico, tanto como que siempre serás bienvenido aquí. Los presentes miraron con una expresión más relajada a Lincoln, pero este notó que María se estaba forzando bastante para lograr esa expresión, pensando que posiblemente era su presencia la que le estaba incomodando. Fue que decidió en que no prolongaría más su estadía ese día. Señora Santiago, ¿podríamos hablar un momento? Pudo notar la confusión en su expresión. En privado, por favor. Está bien. El resto de la familia se miró curiosa. María los miró con una mezcla de súplica y molestia, sobre todo dirigiendo su mirada a Bobby, quien entendió perfectamente el mensaje y velaría en mantener la privacidad en lo que Lincoln quería decirle, por lo que ambos terminaron dirigiéndose hacia la zona de la escalera de emergencia, lugar que ponía ligeramente nervioso a Lincoln pensando en todas las veces que usaba esa ruta para escabullirse, en ocasiones con la ropa en los brazos, pero que al fin y al cabo era solo otro rezago de la memoria de Ron y Anne la cual quería superar. 10 centavos Lincoln. Señora Santiago, agradezco toda la atención que me dieron hoy, en serio, y quería pedirle disculpas por toda la negativa inicial. Lincoln agachó ligeramente la cabeza mientras hablaba, como si fuese un niño pequeño disculpándose con su madre, algo que María vio con algo de sorpresa antes de relajar su cuerpo y mirar más tranquila al peliblanco. No te preocupes, como te dije antes, tengo un pacto con Rita de que te cuidaría. Además es cierto que eres bien recibido aquí. Aún así, a mí me ha costado demasiado alejar la imagen de Ronnie de mi cabeza, he sufrido mucho por ello y por cada cosa que me la recordara, y pensando en lo arrepentido que fue todo, creo que a usted también, podría dolerle pensar que ella se fue a otro lado como si nada. No es como si ella estuviese muerta, puedo visitarla en el futuro por más que apenas responda mis mensajes, aunque no te niego que su repentina decisión me desconcertó y me dolió mucho. María se aferró al pasamanos metálico, levantando la vista para fijarse en la luna. No es fácil para una madre separarse de sus hijos, menos cuando en cosa de días me salió con eso y todo. Al menos con Bobby tuve mi tiempo para prepararme, y lo creas o no, pienso que por cómo me dolió también empatice contigo. Ya veo. Puedes tomarlo como que me ayuda a recordarla tanto como otras cosas. Después de todo le encantaba hablar de ti. ¿En serio? Sí, esa niña realmente te amaba, por eso quisiera saber por qué ella. La mujer se dio cuenta de que estaba divagando sus pensamientos más interiores, cerrando su boca al notar el genuino desconcierto en la expresión de Lincoln. ¿Su amor no había muerto desde antes? Lincoln, no creo que eso importe mucho ahora. Pero ella me terminó de una forma tan dura, ¿por qué lo hizo? Lincoln, no es para que pierdas la cabeza. Pero usted lo dijo, ella me seguía amando. Lincoln. Ante la exaltación del peliblanco, María no encontró mejor forma de intentar hacerlo volver en sí que sacudiéndolo con fuerza. Cálmate, por favor. ¿Molesto calmarme? Esta vez fue Lincoln quien se aferró con fuerza a María, tomando sus brazos firmemente mientras avanzaba un poco hacia esta, arrinconándola contra la baranda de la escalera. He sufrido demasiado por pensar en cómo ella dejó de amarme y el cómo la arruiné para que usted me diga ahora que ella seguía amándome. ¿Cómo no voy a querer hacerlo? Preocupada, Lincoln, por favor, sé que no debería decir eso, pero cálmate. Sus rostros terminaron muy próximos ante el avance de Lincoln, por lo que éste pudo notar perfectamente la expresión de María, como le veía con una mezcla de preocupación y de miedo, aunque este segundo sentimiento era apenas un atisbo y aquella preocupación no era la de una mujer que temiese ser dañada en ese momento. Había una cierta sensación en aquella preocupación que le recordaba a su propia madre,
como si estuviese más preocupada del daño que podría él estar recibiendo en su interior mientras procesaba la información que el temor a la posibilidad de agredirla por aquel desliz de su boca. Lo siento, señora Santiago. Lincoln mencionó eso con vergüenza, sus mejillas se enrojecieron mientras desviaba la mirada. Al notar que había vuelto en sí, María también relajó su expresión, regalándole una sonrisa a Lincoln. Lo que importa es que estás bien. Lo siento, señora. Lincoln, tranquilo, ¿vale? Entonces, sorprendiendo todavía más a Lincoln, la mujer, quien ya había sido liberada de sus brazos, procedió a abrazar al peliblanco. Todo va a estar bien, lo que dije fue un desliz de algo que pienso, pero tampoco tengo nada en que fundamentarlo, no lo tomes tan en serio y déjalo pasar. Pero, sí, tranquilo. Para María, ver al peliblanco afligido no era algo grato, lo conoció desde que era un niño. Después de todo, lo había visto crecer y pese a la distancia siempre había mantenido contacto con ellos, quizás siempre había sido un intento de mantenerse cercano a la persona que amaba por más que durante mucho lo negara, pero eso no cambiaba el hecho de que, independiente de la situación, le hubiera tomado aprecio al verlo esforzarse tanto por su hija, y por ello ahora, sentía que era su deber como adulta de ayudar al muchacho mayor. Algo decaído, un poco. Lincoln terminó correspondiéndolo, de forma débil, pero lo había hecho. María fue quien rompió el abrazo unos segundos después, separándose del ahora tranquilo muchacho. Perdón por incomodarla, señora Santiago. No estaba incómoda, Lincoln, es solo que tú me recuerdas a Ronnie, y se volvió algo nostálgico toda la velada. La mujer le regaló una sonrisa cansada al peliblanco. Simplemente me cuesta aceptar que mi niña haya salido a hacer su vida lejos de mí, pero bueno. María retrocedió, no sin antes animarse un poco y regalarle una nueva sonrisa. ¿Tienes algo más que decirme, Lincoln? Había algo con lo que Lincoln había molestado muchas veces a Ron y Anne en el pasado, algo que había escuchado de mucha gente y el peliblanco disfrutaba de decirle para molestarla: te pareces mucho a tu madre, algo que no tomó demasiado en serio considerando que la chica robaba toda su atención en las visitas pasadas, pero ahora que veía bien enfocado a la mujer, entendía el por qué tanta gente se lo había dicho a Ron y Anne. Esa sonrisa que la mujer le regaló era idéntica a la que Ron y Anne le regaló tantas veces en el pasado. Ese solo quería agradecerle por la noche y disculparme por los inconvenientes, y creo que ya lo dije, eso era todo. La mujer solo se acercaba, con aquella misma expresión afable. Es bueno escuchar eso. Posterior a eso, la mujer volvió a entrar en el departamento. Lincoln no lo hizo inmediatamente. Ver aquella expresión fue una mezcla de recuerdos chocando en su interior, los cuales renegó rápidamente. Sintió que ya era tarde y el día había sido muy pesado, sintió deseos de descansar y volvió al interior con el fin de despedirse de aquella afable familia, siendo una despedida más casual mientras Héctor reafirmaba su invitación por si estaba falto de dinero. Ya habiéndose despedido de todos, María volvió a acercarse a Lincoln. ¿Quieres que te lleve a tu hogar? Lo agradezco mucho, pero quisiera volver caminando. Cuando tengo mucho en la cabeza, eso me ayuda a reflexionar. Preocupada, pero es algo tarde. Aunque no lo creas, sé defenderme. Lynn me enseñó una que otra cosa con los años. La mujer no se veía muy segura, pero Lincoln nunca titubeó en su expresión, algo en lo que terminó exhalando resignada la mujer. Bueno, tampoco quiero agobiarte tanto por un día, solo cuídate, ¿sí? Gracias, y nos veremos pronto. Ah. Espera, Lincoln. La mujer entró rápidamente al departamento, saliendo con la botella de tequila que le había mostrado CJ cuando llegó en una bolsa. Ten, quédate esto. Serio, esto me deja muchas dudas si le soy sincero. Entre que se lo beban mi padre y Bobby a que te lo llevas tú, me pareces una persona más responsable con el alcohol, no de esas que beben hasta borrarse y luego despiertan en la cama de una cualquiera. Lincoln se quedó en absoluto silencio por un momento, no reaccionando o siquiera respirando por unos segundos en los que solo observa a María con una sonrisa, sin gestos o reacciones, solo mirándole con una sonrisa. Gracias. No hay de qué, cuídate. Y con ese último intercambio de palabras, el peliblanco finalmente abandonó el departamento.
La noche se sintió refrescante, no podía describirlo de otra manera, quizás era por el día intenso que había tenido o bien que era la mejor época para recorrer las calles de esa ciudad en aquel horario nocturno, más considerando que no vivía realmente lejos de ese lugar, solo sería un par de cuadras y conocería las rutas más iluminadas para evitar problemas. Ese tendría que ser su momento privado para dejar fluir las cosas. Recuerdos algunos comenzaban a volver mientras caminaba en dicha ruta, pero rápidamente buscaba distraerse con otra cosa. Ya estaba cansado de eso, pero sentía que debía superarlo y renegarlo no había funcionado, eso había comprendido esa noche. Suspiro, desearía que existiese algo que te ayudase a olvidar cosas. Sus ojos se desviaron a la bolsa que llevaba, sabiendo perfectamente su contenido. No creo que sea buena idea hoy, mañana tengo clases, también están los cursos, si tomase otro trabajo más estable podría ganar más dinero y no estar moviéndome tanto. Está lo que me ofreció la señora Yelena, aunque no me dijo cuánto me pagaría, supongo que podría negociarlo, y está lo que me ofrecieron de trabajar en el mercado, me queda cerca de donde vivo y no es demasiado esfuerzo, creo que lo mejor será que piense con la cabeza despejada mañana. Pero pensar en el gimnasio le hizo recordar a Jordan. Espero que su abuelo esté bien. Responsabilidad por sus actos, algo que había aprendido desde muy joven, una parte de él agradecía ido con Haiku, pero si ese anciano no sobreviviese. Basta. Tuve una buena cena y ya, demonios, ahora me arrepiento de no haber aceptado que me llevesen a casa. Su mirada volvió a desviarse a la bolsa. Bueno, de alguna forma tengo que animarme esta noche. Al día siguiente, al abrir sus ojos, su cabeza parecía querer explotar, los primeros rayos de sol le estaban quemando la cara y, para peor, sintió una extraña sensación de déjà vu. Sus párpados parecían querer rendirse ante el cansancio y el dolor, pero al notar la hora en el despertador junto a su cama supo por inercia que debía levantarse. Tenía tiempo, pero con la molesta sensación en su cabeza sentía que posiblemente se demoraría en hacer sus acciones cotidianas al levantar. Lo que más le agradaba es que, a diferencia de las últimas veces, pudo reconocer que era su cuarto, algo que le dio un gran alivio, por lo que aunque con dificultad y aún mareado se levantó de la cama, pisando en ese momento una polera. Me saqué la polera aquí. Espera, ¿por qué no tengo puesto mi pijama? Tengo que dejar de beber, eso es un hecho. En ese momento fue que sintió un ruido a su lado, un pequeño rechinar de su cama junto al movimiento de sábanas. Y Lincoln sintió el verdadero terror. ¿Qué carajos hice esta vez? Se llevó una mano a su frente mientras sentía que sudaba frío. No, recuerdo que comencé a beber en la calle, estaba solo, estoy en mi departamento, ¿qué demonios pasó? ¿Con quién me encontré? El peliblanco no se quería voltear, eran pocas las mujeres que habían entrado a su departamento, sus hermanas, su madre, Ronnie, Anne y Haiku, nadie más. Las otras personas eran sus amigos de la universidad, Bobby, sus amigos de la infancia, su padre, gente así. No podía pensar en vano de ellos que pudiese aparecer en su trayecto borrado de la noche anterior. Peor el hecho de que hubieran terminado durmiendo en la misma cama, lo peor era la idea de que una persona completamente desconocida hubiera terminado apareciendo. Y él en borrachera la hubiera llevado consigo. Vemos, tranquilízate Lincoln. Dios, ¿cómo me puedo tranquilizar con esto? Lenta, pero muy lentamente Lincoln se volteó, notando que en su cama efectivamente había un bulto cubierto por una sábana, pero lo que realmente le preocupaba es que no era un bulto muy grande, al menos, no podía ser de una persona adulta. Estoy jodido, más que jodido, ya valió V. Pero antes de que pudiese terminar su frase, aquel bulto comenzó a retorcerse, asomando por uno de los lados su nariz negra antes de terminar de retorcerse y escapar de la sabana, revelando ser un perro de raza husky bastante sucio. ¿Un perro? ¡Guau! El animal ladró alegremente antes de comenzar a sacudirse, dejando un pequeño desastre de pelo por el piso de la habitación de Lincoln antes de comenzar a olfatear el lugar. ¿De dónde salieron demonios este perro? Ignorando un poco la pesadez de su cabeza, el peliblanco se acerca a el animal demostraba estar acostumbrado a la gente, aunque lo primero que pudo notar es que no tenía puesto ningún collar. Aún así, cuando Lincoln intentó revisar si solo estaba cubierto por el pelo sucio y descuidado del animal, no mostró ningún miedo al contacto del peliblanco. Mansito, Y mientras revisaba superficialmente al can, aprovechó de rascar su cabeza con una de sus manos, notando cómo movía la cola en respuesta a la caricia. Jeje, buen chico. Ahora, tomó su cabeza con ambas manos, solo para observar la sonrisa del can que tenía la lengua afuera. ¿De dónde saliste, amiguito, y por qué dormías en mi cama? ¡Guau!
Eso no me dice mucho, pero entre todo lo que podía ser, supongo que no eres algo tan grave. Guau. Eso creí, pero ¿qué hago contigo ahora? Con algo de dificultad por el mareo se levantó, mirando de reojo notó que su habitación estaba particularmente desordenada, no es que él fuese un adicto a la limpieza y el orden, pero no recordaba que su cuarto estuviese en tal mal estado, y para peor, sus ojos se fijaron en la hora. Bien, tengo que ir a clases, no sé qué hice anoche amiguito, pero no puedes quedarte aquí. Guau. Sí, sí, guau para ti también. Cuando Lincoln hizo su intento de ladrido el perro frunció el ceño, como si lo hubieran insultado. Guau. ¿Qué? ¿Acaso dije algo malo? Lincoln sacudió su cabeza, dirigiéndose hacia la salida con el perro siguiéndole de cerca. Escucha, no tengo mucho tiempo y no sé cómo llegaste, pero no te puedes quedar. El perro miró desconcertado a Lincoln, este solo rodó sus ojos y se acercó a este, levantándolo para dejarlo fuera. Para verte tan descuidado estás bastante pesado, pero bueno, ve, vive tu vida, o lo que sea, adiós amiguito. Y cerró la puerta con el can fuera. Definitivamente debo controlarme con la bebida, no quiero creer que me robe ese perro de alguna parte. Una ducha y desayuno después, Lincoln ya se encontraba listo para ir a la universidad, abriendo la puerta con algo de cautela para revisar que ese perro no se había quedado esperándolo fuera y, para su suerte, no fue el caso, saliendo de su departamento y cerrando la puerta. Bueno, pudo ser peor, podría haberme despertado con esa chica, Sara, junto a mi jajaja, ya sería el colmo, ella despertando en mi cama. Hubiese sido una broma muy cruel del destino jajaja. Y en ese momento la puerta de su vecino se abrió, notando que quien había salido era una chica castaña, una extrañamente familiar. ¿Eh? ¿Tú? La camarera. El cobarde. Y detrás de ella, finalmente salió su vecino, su amigo musculoso de la universidad. Feliz, hola Link, veo que la recuerdas a Sara. Hola Kaiser, ese sí, algo así. Sara simplemente desvió la mirada de Lincoln y de Kaiser, Lincoln no terminaba de entender lo que estaba ocurriendo. Feliz, bueno, pues te la presento oficialmente, ella es Sara, mi nueva novia. Lincoln miró a Sara quien no le diría la vista, cambiando rápidamente a ver a su amigo el cual solo le daba una gran sonrisa. ¿Tu novia? Sí, comenzamos a hablar cuando te llevamos el otro día al bar, y las cosas resultaron bastante bien muy pronto, ¿lo puedes creer? Debes tener esa ruptura antes para poder conocerla Lincoln. En serio, gracias por recordármelo. Sí, bueno, ¿vas a la universidad? Vámonos juntos. Pues, ¿qué deberías elegir a Lincoln? 1. Aceptar y acompañarlos. 2. Interrogar a Sarai directamente. 3. Huir de ahí. Elegid gente. Bueno, me siento engañado. En la descripción decía que el FIC estaba terminado, y ya pasó un año sin ninguna actualización. Bueno, es lo que pasa cuando empiezo a subir vídeos antes de terminar de leer el FIC. Ni modo, no creo que continúe. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.